Buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar donde tú me escuches. Es para mí un honor, un privilegio saludarte en este momento y darte la bienvenida nuevamente aquí a mi página Aliento de Vida. Ya estamos listos para poder continuar con lo que es el estudio del libro de Hechos, que es lo que estamos ahorita pues tratando. Estamos aquí por la voluntad de Dios, por mandato de Dios, ¿verdad? Representando a nuestro Señor Jesucristo en este momento, ¿verdad? Para compartir el mensaje y el evangelio de nuestro Señor. Así que ahora vamos a orar para poner en sus manos todo lo que vamos a expresar en este momento, que sea Él pues tomando el control de todo lo que pueda acontecer en nuestro entorno. Así que oremos en este momento, acompáñame. Bendito Dios, ya estamos aquí una vez más, ya listos, dispuestos a poder compartir lo que es el mensaje o el estudio de este día correspondiente al libro de Hechos. En este momento queremos poner todo lo que pueda acontecer a nuestro alrededor en tus manos, Señor. Toma el control de lo que pueda acontecer y asimismo, Señor, toma control de cada una de mis palabras, Señor Dios Todopoderoso, para que este mensaje pueda llegar como esa semilla en esa tierra fértil de los corazones de las personas que están escuchando. Gracias, bendito Dios, que esta palabra dé el resultado, así como dice tu Biblia, que ninguna de las palabras tuyas vuelven vacías, sino que todas van a cumplir el propósito para lo cual está siendo enviada. En este momento lo declaramos así, de esa manera. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Muy bien, te doy la bienvenida nuevamente, ¿verdad? A este lugar. Bueno, vamos a seguir con lo que es el estudio del libro de Hechos. Y en este momento, pues voy a invitarte que abras tu Biblia ya en Hechos capítulo 4, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 33 y el tema que le hemos dado a esto es la vida cristiana. Vamos a hablar acerca de la vida cristiana, en qué consiste, cómo es que se empezó, se originó en aquel entonces. Recordamos que estamos hablando de qué años, de los años, bueno, el libro en sí fue escrito aproximadamente en el año 63 a 70 después de Cristo, pero los acontecimientos fueron durante, ¿verdad? Antes de ese tiempo, ¿verdad? Porque el libro fue escrito después. Pero quiero que nos enfoquemos que fue todo esto, fue establecido desde aquel momento. Estamos hablando de un libro histórico que nos está narrando cómo es que inició, ¿verdad? Estos acontecimientos, cómo es que fue el origen, ¿verdad? Para poder realizar o para que naciera lo que llamamos ahora iglesia. Este libro está dirigido a la iglesia, recordamos eso, para que nosotros pues nos demos cuenta de cómo es que se originó todo, de dónde procedemos, de dónde es que surge, ¿verdad? Este privilegio de formar parte de la familia de Dios, de lo que llamamos ahora iglesia. Entonces vamos a iniciar acá esto, cómo es que se originó la vida cristiana en aquellos tiempos, cómo dio inicio, ¿verdad? Y lo vamos a anotar ahora aquí, ya con nuestra cita base, Hechos 4:33. Quiero que por favor ahí busques en tu Biblia, ¿verdad? O lo anotes y lo buscas posteriormente. Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundantemente, ¿verdad? Y la abundante gracia que era sobre todos ellos. Amén. Entonces ellos estaban predicando lo que era Jesús, lo que era el surgimiento, lo que era, perdón, el renacer, ¿verdad? La resurrección, ese acontecimiento maravilloso, poderoso que ellos pudieron presenciar en ese momento, ¿verdad? Donde decían de que Jesús no se iba a levantar de esa tumba, pero aquí ellos estaban testificando que sí, que lo que Jesús decía era verdad, de que Él resucitó al tercer día. Ellos andaban testificando acerca de ello. Pero podemos notar ahí unas porciones anteriores que dicen que estaban todos unánimes, ¿verdad? Estaban unidos de corazón, de un corazón y de una alma. Y eso a mí pues me da a entender que cuando alguien dice, que eran todos de un solo corazón, es que estaban en un mismo sentir. No era alguien de que estaba pensando en sus sentimientos algo diferente y el contrario, ¿verdad? Estaban todos en un mismo sentir, estaban todos en un mismo hacer, porque habla de la alma, estaban todos en un mismo hacer, estaban realizando lo mismo. Dice ahí que estaban compartiendo y estaban entregando a aquellos que necesitaban, estaban demostrando el amor de Dios en su corazón. Estaban realmente como lo que nosotros llamamos en su primer amor. Amén. Cuando nosotros hablamos así bíblicamente de lo que es el primer amor, estamos hablando de que cuando
nuestro Señor Jesús viene a nuestro corazón y somos sellados con el Espíritu Santo. Y nosotros, una persona que está en su primer amor es una persona que no se puede mantener quieta. Es una persona que anda buscando a dónde servir a Dios, qué hacemos para Dios, y está insistente viendo qué hace. Estas personas habían reconocido a Jesús, habían personas con los apóstoles, pero dice ahí que todos estaban fervorosos, estaban gozosos, estaban viendo, ¿verdad?, cómo ayudar al prójimo. Dice que vendían algunas posesiones que ya no las utilizaban, las vendían para ayudar a los demás. Y ellos estaban demostrando ese amor que les había cautivado en ese momento. Es el amor de Dios en el corazón de la persona. Es que cuando tú recibes a Dios y Él viene en tu corazón, el Espíritu Santo viene y te sella, tú eres feliz porque sientes que todas esas ataduras, todo aquello que antes esa gran carga de peso que a veces andabas del pecado, se viene y se quita. Sientes te sientes liviano, te sientes libre, te sientes feliz, te sientes gozoso, porque todos tus pecados han sido perdonados y Dios te da una nueva oportunidad para poder venir y ejercer tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Entonces ellos así se sentían, andaban buscando de qué manera podían manifestar ese gozo, qué manera podían ayudar a alguien más, qué podían hacer para poder contribuir en lo que es el reino de Dios. Amén. Entonces ahí podemos notar cómo es el comienzo de una nueva vida en Jesús, porque eso es lo que estamos hablando, la vida cristiana de aquella época, cuando la gente viene y reconoce a Jesús y viene y es bautizada por el Espíritu Santo. Y lo mismo es ahora, cuando la persona viene y se entrega a Dios, cambia rotundamente, es una persona transformada, es una persona que ya no hace lo mismo que hacía antes, y es una persona que está cautivada y va buscando la manera de cómo ayudar a la obra de Dios. Amén. Entonces ahí vemos cómo son, ¿verdad?, las características de una persona que tiene una vida cristiana, ¿verdad?, que ha nacido de nuevo. Y vamos a entrar en detalle acá, vamos a ver ciertos puntos. Y el primero nos vamos a ir allá al capítulo 2, 46, 47, y vamos a ver más de lo que es este testimonio de las personas que han nacido de nuevo. Y dice la porción bíblica aquí en el 2, 46, 47, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas. Fíjate lo que dice acá: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a ver ciertas características que dice que perseverando unánimes cada día en el templo. Recibieron todos unánimes, unidos al Espíritu Santo. Ellos experimentaron esa situación de estar todos unidos y de sentir el gozo, esa alegría, esa satisfacción de que el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, y ellos sintieron ese momento, ¿verdad? Entonces ellos siguieron congregándose, dice aquí que iban al templo, dice aquí que iban al templo unánimes, ¿verdad? Iban todos con el mismo sentir, no era aquello, ¿verdad?, que como que envidia, egoísmo, todo eso quizás no existía en ese momento, ¿verdad? En ese instante no se nota ahí. Dice que estaban unánimes, estaban fervorosos, estaban alegres, no había tiempo para fijarse quizás en el otro, de cómo iba vestido, de qué es lo que decía. No había ese momento. Es que cuando nosotros vamos a la iglesia de esa manera y vamos correctamente a venir con el objetivo exacto, que es de venir y glorificar el nombre de Dios, de honrar su nombre, de adorarle, no queda tiempo para ver alrededor qué es lo que está pasando. Amén. Cuando tú estás enfocado en lo que realmente vas a hacer a la iglesia, tú puedes estar pasando cualquier cosa, pero tú lo ves desapercibido porque tú estás en lo que estás, que es honrar el nombre de Dios. Y es que es eso lo que nosotros vamos a hacer a la iglesia, a honrar. Estamos hablando de una iglesia local de 4 paredes, porque recordemos que nosotros, cada uno de nosotros, somos un templo, somos una iglesia donde está nuestro Dios aquí, ¿verdad? Entonces, pero estamos hablando de la iglesia local. Cuando nosotros vamos a la iglesia local, al templo que dice ahí, a la iglesia local, pues a eso es lo que vamos, a adorar a Dios, a buscar su rostro. Y ese debe ser nuestro enfoque, porque así tú vienes asimilando, vienes
adquiriendo ese conocimiento, vienes alimentándote de lo que es el mensaje, de lo que es todo lo que sucede ahí. Tú vienes y vas creciendo espiritualmente cuando vas enfocado a lo que realmente se asiste a un lugar como este, que es adorar a Dios. Entonces dicen aquí que perseveraban, o sea, iban siempre unánimes cada día, dice ahí, en el templo. Y partiendo el pan, dice, en las casas. Y ahí podemos ver ya el servicio. Después de adorar, iban viendo cómo buscar, cómo venir y ser parte, ¿verdad? De venir, de servir de ayuda, de servir al reino, cómo formar parte para ayudar a otros. Dice aquí, partiendo el pan en las casas, dice, comían juntos con alegría y sencillez. Estamos hablando acá, se reunían, pero también había refrigerio después, ¿verdad? Se reunían y comían y se dice que estaban alegres, no había pleitos, no habían cosas por qué venir y estar quejándose. Dice ahí que estaban en armonía, comían juntos, dice, con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo es una persona sencilla de corazón? ¿Te has preguntado eso? Una persona sencilla de corazón no ve los errores de nadie. Una persona sencilla de corazón está siempre con aquella actitud de querer ayudar a otros. Una persona con sencillez de corazón sirve de guía a los demás sin importar nada. ¿Por qué? Porque es una persona que ve que las demás personas tienen oportunidades, ¿verdad? Tienen derechos, ¿verdad? Las demás personas tienen posibilidades. No está viendo tropiezos en los demás, ¿verdad? Es una persona sencilla de corazón. Entonces, que es una persona que cree como así. Esa persona que es sencilla de corazón también tiene oportunidades y tiene derechos. También ve que los demás son partícipes, que también tienen derechos, también tienen oportunidades y respeta eso y ve y valora a las demás personas, ¿verdad? Es una persona con sencillez de corazón, alabando a Dios, dice, y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué es lo que necesitaban sus hermanos? ¿Qué es lo que faltaba? ¿Qué es lo que necesitan? O sea, ayudando al que necesita, ayudando a aquel que en lo que carece, ¿verdad? Ayudando al pueblo, ayudando a lo que hace falta, siendo como esa entidad que viene y marca una diferencia en lo que es, ¿verdad? Lo que se necesita, marca una diferencia en lo que es lo demás, ¿verdad? Porque siempre va buscando de servir de ayuda, de ser ese elemento importante, ¿verdad? Para poder solventar las necesidades de los demás. Se dice aquí, ayudando al pueblo. Pero hay algo muy importante que dice aquí, me llama la atención, y es que dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto me da la impresión como que hay una lista, ¿verdad? Así como cuando tú vas a una excursión, ¿verdad? Está la persona encargada de las directivas que se hacen así en diferentes áreas, zonas, ¿verdad? Donde localidades, como decirlo, colonias, ¿verdad? Lugares donde viven. Entonces, hay personas que a veces, yo no sé si tú te has fijado, tal vez hacen una excursión y cada quien se anota, ¿verdad? En esa lista. Se anota para poder asistir a esa salida. Y cuando alguien viene, ¿verdad? Y ya van a estar listos para salir, pasan lista. Y ahí van, ya van reuniéndose todos los que están en la lista. Lo que te voy a decir es algo difícil y algo duro, pero es la verdad. Y dice la Biblia que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Muchas veces, ¿cuántas personas se molestan, se enojan cuando se les presenta el evangelio? ¿Cuántas personas se molestan y dicen, yo no quiero saber nada, ya vienen a hablarme otra vez de ese Dios, vienen a hablar otra vez de Jesucristo? Ay, esas son mentiras. ¿Cuánta gente viene? Y te digo porque yo he estado mucho tiempo hablándole a las personas, ¿verdad? Del evangelio. Yo he predicado mucho, ¿verdad? Lo que es el evangelio de Jesús. Y siempre me he encontrado con personas que dicen, no, ¿y para qué vamos a hablar de eso? ¿Para qué no? Yo estoy en otras cosas más importantes que hacer, estoy ocupado, ¿verdad? Pero quiero decirte que tú debes de sentirte privilegiado cuando se te presenta el plan de salvación, cuando alguien viene a hablarte de la palabra de Dios, porque eso significa que Dios está pensando en ti. Eso significa que Dios ha puesto sus ojos en tu vida. Y que tú eres una de esas personas que dice aquí,
Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto a mí me da la idea que hay gentes que no van a ser salvas. Porque al final dice la Biblia que fueron condenados, echaron al lago de fuego Satanás, el falso profeta, el anticristo y todos sus secuaces y todos los que seguían a ellos fueron lanzados al lago de fuego. Hay personas, si la Biblia dice ahí, si la Biblia lo dice, es porque van a existir personas que van a ser tan renuentes que lamentablemente van a tener que llegar a un lugar que no fue destinado para la creación de Dios. El infierno no fue destinado para la creación de Dios, el infierno fue hecho para el diablo y para el anticristo, para el falso profeta y para Satanás mismo. Para ellos fue hecho el infierno. Pero como hay seguidores, ¿verdad? Si esas personas no se arrepienten, van a llegar a ese lugar que es el que Dios no quiere, porque Dios te ama. Y cuando dice ahí, y estaba añadiendo a la iglesia, esto sucede todavía. Dice, y cada día está añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. Hoy en día, cuando alguien te presenta el evangelio, tú aproveches esa oportunidad y reconoce a Jesús, dale la oportunidad que more en tu corazón, haz la oración, no pierdas el tiempo, ¿verdad? Porque mientras hay vida, hay oportunidad de poder recibir a Jesús y tener ese sello para tener derecho a entrar al reino de los cielos. Porque aquí dice habían, o sea, en este caso dice hay gente que no está. Entonces, como te repito, hay una lista. Y cada vez que nosotros recibimos a Jesús, o sea, la persona cuando recibe a Jesús, decimos nosotros, hay un libro que se llama el libro de la vida. En ese libro están anotados todas las personas que van recibiendo a Jesús, ¿verdad? Cada quien que viene y recibe a Jesús es anotado su nombre en ese libro. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, lo vemos muchas veces, a veces hasta en caricaturas, pero la verdad es que dice que será abierto el libro de la vida y ahí va a ir buscando tu nombre. Obviamente él no es el nombre que está ahorita, porque Él nos da un nombre nuevo para que nadie nos señale con el pasado, sino que Él nos da un nombre nuevo porque nuestra vida es nueva cuando venimos a Él. Entonces todos los pecados son borrados y nuestra vida es nueva y ahí está ese nombre en el libro de la vida. Cuando Él lo abra, ahí va a estar nuestro nombre, ¿verdad? Porque hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero ¿qué será de aquel que no quiere hacerlo? Yo te dejo ahora esto en tus pensamientos y en tu corazón, ¿verdad? Porque esto aquí está escrito, ¿verdad? Dice, y cada día, o sea, la iglesia, los apóstoles estaban bien fervorosos, bien dinámicos, bien encendidos, como somos nosotros, predicando el evangelio y ayudándole a la gente, y muchas personas con ellos también, ahí compartiendo unánimes y todo eso, y dice ahí que porque estaban viendo esa actitud, dice que la iglesia cada vez se iba agregando más personas, pero ¿quiénes? Los que habían de ser salvos. Esa palabrita a mí hace la diferencia. Iba agregando a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso, ¿verdad? Hay que tomarlo en cuenta y ser agradecidos con Dios, ¿verdad? Porque Él viene y nos forma parte para esa vida eterna. Y bueno, dice acá después, ¿verdad? Que los cristianos, estamos viendo de la vida cristiana, qué es lo que acontecía en aquellos tiempos. Y ahí en el capítulo 4, 24 al 25, nos habla acerca de Pedro y Juan. Recordamos que ellos andaban predicando el evangelio y los metieron presos, ¿verdad? Los agarraron y los metieron presos. Y dice aquí, y ellos habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, ¿verdad? Ellos estaban expresando esto porque aquí vemos a Pedro y a Juan, estaban predicando la palabra de Dios y a ellos los llevaron presos por estar predicando la palabra de Dios. Vemos aquí ya los primeros acontecimientos que surgieron a causa de predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces vemos a ellos que no estaban en contra. Recordamos que hablamos ayer de un tal Gamaliel, ¿verdad? Que viene y le dijo, mire, si quiere déjenlos que prediquen, pero si esto es de Dios va a permanecer y si no es de Dios va a desaparecer. Porque en aquel entonces
ellos estaban en contra de que se predicara este evangelio, porque el evangelio que ellos estaban predicando es el mismo evangelio de Jesús. Y recordemos que a Jesús no lo aceptaron, a Jesús lo rechazaron, a Jesús lo crucificaron, porque no entendieron el mensaje ni el evangelio que él traía. A Jesús lo veían como un revolucionario, porque él vino realmente a entregar ese mensaje de una manera diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. Entonces por eso es que no creían en Jesús. Y ellos habían estado con Jesús 3 años, obviamente predicaban el evangelio como Jesús les había enseñado, andaban la naturaleza de Jesús a través del Espíritu Santo dentro de su corazón. Y es por eso que como ver a un discípulo de Jesús es como ver a Jesús mismo. Y es lo mismo que tiene que suceder con nosotros, que cada uno de los hijos de Dios de nuestra época tendría que ser como ver a Jesús en nosotros. Amén. Así tendría que ser, tener la naturaleza de Jesús. Que si la gente nos rechaza a nosotros, sea porque realmente estamos presentando el mensaje verdadero, estamos presentando el evangelio que es la verdad, que es el evangelio de nuestro Señor Jesús, como Él lo dice aquí, diciendo verdad, porque dice ahí que la verdad os hará libre. La verdad muchas veces se siente como pedradas, pero a veces es necesario saber la verdad. Incluso es que a nadie le gusta que le digan las verdades, ¿verdad? Pero aquí la palabra de Dios es clara. Entonces aquí a ellos, por estar predicando y estar haciendo todo esto, que hicieron milagros, ¿verdad? Hicieron tantos prodigios y ellos los metieron presos, ¿verdad? Y después lo dicen, más adelante, bueno, los vamos a dejar libres. Ya con el tiempo, estuvieron cierto tiempo ahí, dijeron, los vamos a dejar libres, pero eso sí, no prediquen. Porque no podemos negar, dicen ellos, ¿verdad? Que hemos visto las maravillas que han hecho, hemos visto las sanidades, el poder sobrenatural lo hemos visto. No podemos negar que el Espíritu de Dios está obrando en ustedes, pero eso sí, ya no prediquen el evangelio. Y ellos siguieron predicando. Amén. Porque el Hijo de Dios tiene un compromiso con Dios y como decíamos ayer, es el Espíritu de Dios que nos empuja, no nos podemos detener, es un fuego dentro de nosotros que si nos detenemos nos ahoga. Amén. Porque yo no sé quiénes han tenido la oportunidad de estar cerca de un incendio, no digo dentro, pero cerca de un incendio o de una focarata inmensa, y uno siente aquel calor y aquel vapor que ofende, que uno siente que como que se ahoga. El Espíritu Santo viene y toma ese fuego dentro de nosotros y viene y nos consume, que si no nosotros no hacemos la voluntad de Dios sentimos que nos ahogamos. Yo no sé cuántos de los que están escuchándome pueden venir y familiarizarse con lo que yo estoy diciendo. Porque así es cuando Dios pone algo en nuestro corazón y no lo hacemos, no es cierto que nos desespera, que nos ahoga y nos inquieta, hasta que hacemos su voluntad, tenemos paz. El que le ha pasado así me está entendiendo. Amén. Porque a mí así me sucede. Cuando es Dios diciéndome tienes que hacer esto, yo digo, ay no, ¿verdad? Es que más que todo me ha sucedido cuando Dios me da una palabra profética y que tengo que decirla. Y digo, Señor, y si no me creen, y Señor, y si no pasa, Señor, y si no sucede. Y Él me pone sofocación. Bueno, yo lo voy a decir y hasta que yo digo y expreso lo que Él ha dicho, o lo que Él me ha dado a conocer, yo me quedo tranquila. Amén. Pero cuando Él me pone también dar una palabra, un mensaje, igual manera, Él me desespera y hasta que yo lo entrego, yo me quedo tranquila. Porque si es el Espíritu de Dios, Él nos desespera. Y así le pasó a ellos, ¿verdad? Dios los desesperó, es que tenían un compromiso y era de ir y predicar el Evangelio, ¿verdad? Entonces ellos no obedecieron a esa autoridad que se ponía en contra. Ellos siguieron predicando la palabra de Dios. Ellos siguieron haciéndolo. Y quiero que veas acá en el siguiente versículo que vamos a leer. Aquí más adelante en el versículo 31, si no me equivoco. Sí, en el versículo 31 de ahí mismo del capítulo 4, dice así. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y ellos siguieron hablando con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué hubiese pasado si ellos hubiesen obedecido a la persona que les dijo, mira, los vamos a dejar libres, ¿verdad? Pero ya no prediquen. O sea, yo creo que una persona que ha estado encarcelada o encerrada mucho tiempo, pues eso que le digan, mira, te voy a dejar libre, es un alivio, ¿verdad?
Pero a ellos podrían haber dicho, bueno, está bien, con tal de estar allá afuera, no vamos a predicar. No, a ellos no les importó eso. Ellos dijeron, vamos a seguir predicando. Vamos a seguir hablando del mensaje de Dios. Vamos a seguir haciendo las proezas de Dios. Vamos a seguir sanando enfermos. Vamos a seguir con este evangelio que Dios nos ha dejado, que debemos de compartir. Ellos siguieron haciendo la voluntad de Dios. Y dice aquí que tembló ese lugar. Amén. Tembló del poder de Dios. Dice, cuando hubieron orado, invocaron el nombre de Dios. Porque cuando uno ora e invoca el nombre de Dios, dice, y hubieron orado, o sea, invocaron el nombre de Dios, el lugar donde estaban congregados empezó a temblar del poder de Dios. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ellos seguían hablando con denuedo la palabra de Dios porque esto les motivaba a seguir hablando. Yo creo que todos los que predicamos el evangelio, cuando vamos viendo, allá sanó una persona, allá se convirtieron tantas personas, eso a uno le da felicidad, satisfacción, y eso a uno le da motivación para decir, no, si es que hay necesidad, vamos a seguir hablando. Cuando hay gente que de repente no hay algo tan magnífico que tú puedas ver una persona que llegue con su rostro todo atormentado y que después que haga la oración porque va a recibir a Jesús, se le cambia el rostro, que llegue hasta con un rostro brillante y feliz porque ha entregado su vida a Jesús. No hay nada tan gratificante como eso. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de ver eso. De ver cuando una persona llega toda atormentada y de repente hace la oración y hasta su rostro cambia. Se le nota el brillo de la presencia de Dios en su rostro. Eso es magnífico, eso es grandioso poder ver eso. Entonces podemos notar acá, ¿verdad? Esta situación dice que tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y ellos siguieron hablando con denuedo la palabra de Dios. No podían quedarse callados ante tremendas circunstancias. Ellos siguieron hasta ver los resultados de lo que Dios estaba haciendo. Amén. Vemos otra situación aquí del poder y las maravillas que Dios hace. Dice la curación de un cojo. Creo que estuvimos hablando acerca de un discurso que hubo allá en el pórtico de Salomón, ¿verdad? Que él ahí fue donde sanó. Este cojo fue en la Hermosa. Pero allá también sanó uno, ¿verdad? En el pórtico de Salomón fue que dio la primera, ¿cómo se llama? Empezó a hablar, ¿verdad? Pedro dio las primeras disposiciones. Pero vamos a ver aquí lo que significa esto, lo que nos dice acerca de esto. Allá en el 3:6-8, ¿verdad? En el 3:6-8 dice así. Mas Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, y andando y saltando alababa a Dios. ¿Qué es lo que acontecía aquí? Dice acá que todos los días llegaba esta persona que era un cojo, llegaba y se sentaba a la puerta de esta iglesia llamada La Hermosa. Ahí es donde se sentaba él a pedir limosna. A todas las personas que iban saliendo de la iglesia, pues les iba pidiendo limosna. Y en ese momento llegó Pedro, ¿verdad? Y le dice, mira, no tengo oro ni plata, o sea, no tenía para darle nada. Yo no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy, que es el poder de venir y restaurarle la salud, que es el poder de Dios en sí. Ahora, recordemos, no era él, no era el Espíritu de Dios, estaba dentro de él. Entonces, lo que yo tengo, lo que ando portador, lo que soy portador, la presencia de Dios en mi vida, eso es lo que te va a sanar, le dijo él. Entonces levántate y anda. Y dice ahí que él se levantó, empezó a caminar, empezó a saltar, y él feliz, ¿verdad? Porque ya había sanado. Y por ese acontecimiento es que le pusieron a decir, ¿verdad? Los demás viéndolo y siguiéndolo, fue cuando él dijo, bueno, ¿y por qué ponen nuestra mirada en nosotros? Que no somos nosotros los que hemos hecho esto, sino el Espíritu de Dios, lo que está dentro de nosotros. Él es el que ha hecho esto, ¿verdad? Él dando testimonio de lo que Jesús hacía, o el Espíritu de Dios hacía a través de él. Y nosotros podemos ver muchas maravillas hoy en día, porque todavía él sigue haciendo obras. Este libro, me voy a adelantar a esto, que el libro de Hechos es el único que no se despide, que no tiene final,
queda abierto. ¿Por qué? Porque en estos acontecimientos los seguimos viendo. El Espíritu Santo está con nosotros y el Espíritu Santo sigue obrando, el Espíritu Santo sigue sanando, el Espíritu Santo sigue liberando a personas que están atadas por Satanás, el Espíritu Santo sigue viendo y expulsando esas malas influencias, esos demonios. El Espíritu Santo sigue obrando en este tiempo. Es el único libro que no se despide, sino que queda abierto, porque es como que nosotros estuviéramos escribiendo nuestra historia como iglesia de lo que el Espíritu Santo continúa haciendo en la vida de cada uno de nosotros y en las personas que nosotros vamos a compartirle ese mensaje. Entonces, aquí ese es el único libro que está así, ¿verdad? Que todavía hay historias de qué contar de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Entonces, vemos aquí cómo es el poder sobrenatural de Dios a través del Espíritu Santo para aquellos que están predicando el mensaje de Dios, cómo viene y los respalda, ¿verdad?, en realizar estos acontecimientos. Allá en el 5:15-16 está en el pórtico de Salomón, llegan ellos ahí. Allá en el capítulo 5:15-16 dice que ahí se realizaron muchas señales y maravillas, dice. Y dice la porción bíblica, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esto es lo que el Espíritu Santo hacía, y sigue haciendo, porque Él está con nosotros. Amén. Entonces es el Espíritu Santo que actúa en ese momento, respaldando lo que Dios escogió, lo que Jesús dejó, respaldando la orden de la obediencia de ellos. Dice aquí que llegaron a este lugar y a ellos ya se habían hecho famosos para este entonces, porque dice que le traían a todos los enfermos, les traían a todos los que estaban endemoniados, les traían a todos los que estaban atados de diversidad de situaciones, se los traían a ellos. Pero a mí me llama mucho la atención que dice aquí, por lo menos, decía la gente, porque imagino que era una gran multitud, por lo menos aunque sea con la sombra de Pedro, para que sean sanados, les toque para que sean sanados. Yo siempre he dicho, no, a mí me encantaría tener esa unción. Me encantaría tener esa unción porque no hay necesidad de tocar a nadie. No hay necesidad ni siquiera de hablar. Solamente pasa uno y la gente está sana. Eso es maravilloso. Se hace magnífico que fuera así. ¿Lo podemos lograr? Sí, si Dios lo permite, lo podemos lograr. Pero yo admiro esta unción de Pedro. Yo la admiro porque dice, aunque sea con la sombra. O sea, cuando Pedro pasaba, la sombra de él era la que sanaba a las personas. Mira qué poderoso es eso, ¿verdad? Y así es como él se manifestaba. El Espíritu de Dios se manifestaba en los primeros cristianos, ¿verdad? Porque estamos hablando de la vida cristiana, de cómo comenzó en los primeros cristianos, y en este caso, dando el ejemplo los apóstoles, ¿verdad? Que son los que seguían a Jesús, ¿verdad? Le traían la gente, se llenaban esos lugares y él iba haciendo esos milagros y todos eran sanos. Ahora vamos a ver acá una historia, ¿verdad?, importante acá acerca del Espíritu Santo, y es que nosotros no podemos engañar al Espíritu de Dios. Es alguien que todo lo conoce, todo lo sabe. Nosotros podemos creer que porque no lo vemos, lo podemos engañar. No, Él está en todas las cosas y Él conoce hasta nuestro corazón. Él es el que dice que conoce las intenciones del corazón y conoce los pensamientos del corazón, conoce nuestros pensamientos. Es el Espíritu Santo que conoce todo de nosotros. Y dice aquí, Ananías y Zafira, vamos a leer esta situación acá. Ya los primeros acontecimientos de cómo vemos que obra el Espíritu Santo. Hemos visto que Él hace milagros, ¿verdad? Que el Espíritu Santo viene, ¿qué es lo que hace? El Espíritu Santo hemos visto que viene y llega a la persona. El Espíritu Santo da los dones, el don de lenguas, el Espíritu y otros dones más, ¿verdad? Pero aquí solamente se ha mencionado el de lenguas. Y que el Espíritu Santo viene, sana, libera, viene y restaura, ¿verdad? El Espíritu Santo. Pero también a Él no se le puede engañar. Y aquí vamos a ver esto con Zafira, ¿verdad?
Ananías y Zafira acá esto está en el 5 del 1 al 11, pero vamos a leer ahorita el 5, 3, 4, ¿verdad? El versículo 3, 4 dice: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendiéndola no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón y no has mentido a los hombres, sino a Dios? Amén. ¿Qué sucede aquí? Dice aquí que Ananías y Zafira es una pareja, ¿verdad? Son esposos. Ellos tenían una posesión y la vendieron. Y ellos tenían que traerle eso que tenían ahí, lo que vendían, tenían que traérselo a los apóstoles. Me imagino que es por lo mismo, para ayudar a alguien más, ¿verdad? Para ayudarle, porque eso es lo que estamos viendo, que vendían sus posesiones, ¿verdad? Para ayudar a otros. Pero ellos venían aquí, dice, vendieron, ¿verdad? Vendieron esta posesión, pero ellos tomaron de lo que vendieron, o sea, ya no iba completo. De lo que habían vendido su posesión, ellos sustrajeron una parte para ellos, ya no iba completo, ya no iba íntegro, ¿verdad? Entonces dice Pedro, ¿verdad? El Espíritu Santo le dijo a Pedro de que ahí había pasado eso. Por eso es que vemos aquí, que le menciona a Pedro, ¿por qué has hecho esto? ¿Verdad? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué? Dice, ¿acaso no reteniéndola te quedaba a ti? O sea, reteniendo la posesión que no es tuya, ¿verdad? Reteniendo la posesión y que siempre te quedaba a ti, ¿verdad? ¿Y por qué vendiéndola no siempre te quedaba, o sea, le quedaba a ti? Dice, vendiéndola no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios, ¿verdad? Entonces aquí dice él, es que no puedes engañar a Dios. Y en ese momento dice ahí la palabra de Dios que él escuchó esas palabras, expiró y cayó muerto. Porque dice ahí, por haber engañado al Espíritu Santo, quedó muerto. Dice ahí que las personas que estaban ahí lo tomaron, lo envolvieron y lo sacaron y lo llevaron a sepultar. Como a las 3 horas llega la esposa, ¿verdad? Y lo mismo dice acá, vamos a leerlo acá en el 5:8-9, le dice Pedro, 5:8-9. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y él le dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste a engañar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. En ese momento la mujer también cayó y murió, y lo llevaron y lo sepultaron junto con el esposo. Vemos aquí estas circunstancias. Vemos aquí el mal proceder. Vemos aquí que esta persona cree que puede hacer lo que quiere y el Espíritu Santo no va a darse cuenta. Vemos en este lugar, ¿verdad? Cuando hablamos del testimonio. Vemos aquí esta persona, este hombre tomó esa decisión. Pero vemos también aquí la mujer que viene y hace, ¿verdad? Nosotros las mujeres somos llamadas ayuda idónea. ¿Cuál es el papel de la mujer acá? Yo sé que muchos hombres se enojan y esto es lo que Dios me hace ver en este momento, y esto es lo que yo voy a hablar. Muchos hombres se enojan cuando las mujeres les dan opinión. Cuando las mujeres dicen, mira, esto te saldría mejor. Mira esto, porque una cosa es una opinión y otra cosa es una imposición. Y la mujer no fue llamada a imponerle al caballero, pero sí es la ayuda idónea, es la que viene y opina, es la que da ideas, es la que viene y ayuda, aporta al caballero. Al final el caballero toma la decisión porque ante él cae la responsabilidad. Pero aquí vemos a esta mujer que no hizo nada, o sea, ella estaba viendo que el esposo estaba haciendo algo malo, algo incorrecto, y ahí lo dejó, que seguirá haciendo lo incorrecto, ¿verdad? Y hay veces que hay hombres que dicen, ahora esta mujer tóxica, ¿verdad? Esta mujer loca, esta mujer que como molesta. Pero esa mujer que tanto molesta es la mujer que te ama a ti, porque no te quiere ver en ningún problema. Las mujeres tenemos aquel alcance de ver más allá de lo que está pasando en el momento. Tenemos ese sentido y se nos fue dado, ¿verdad? Porque también somos madres. Las mujeres estamos destinadas a ser madres. Entonces, eso nos ha dado ese sentido de ver más allá de los acontecimientos que están sucediendo, a ver las consecuencias que puedan venir, ¿verdad? Pero hay hombres, ¿verdad?, que son machistas y dicen, vos no vas a hablar aquí,
Tú no tienes derecho a hablar, aquí solo yo hablo, aquí solo yo decido, aquí se hace lo que yo diga y ya nada más. Y tal vez la solución está en la mujer, porque es tu ayuda idónea. Es lo que Dios puso ahí para ayudarte. Y esa es la palabra clave, ayudarte, ¿verdad? Para ayudarte como caballero, para ayudarte. Pero aquí esta persona, esta mujer, no hizo nada. No sabemos en qué cultura, o sea, cómo es que estaba la situación en ese momento. Pero ahí, si la mujer ha dicho, mira, eso no está bien lo que vamos a hacer. Esto, si esto has tenido en tu corazón venir y ayudar, pues hay que otorgarlo, ¿verdad? Completamente, porque le otorgaron, no estaba completo lo que vino, dice la Biblia que lo pusieron a los pies de los apóstoles, lo que ellos traían, ¿verdad? Me imagino que es para ayudar, ¿verdad? A la iglesia. Pero ellos dijeron, mira, no está completo, porque vamos a hacer eso, no podemos engañar al Espíritu Santo. Ella podía haber dicho eso. ¿Por qué razones no lo dijo? ¿Verdad? A ver qué circunstancias había ahí, pero lo que Dios me muestra a mí es esto, que cuando en primer lugar, no se puede engañar a Dios. Nadie puede engañar a Dios. Siempre hemos dicho eso, nosotros podemos engañar a las personas mostrándonos de una manera diferente, haciendo lo que está a la vista de todo el mundo. Pero Dios conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos. El Espíritu Santo no lo podemos engañar jamás con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros pensamos, con lo que muchas veces se hace en oculto. Esta es otra circunstancia. Ellos estaban en oculto antes de presentarse ante los apóstoles. Con lo que se hace en oculto. Creemos que Dios no sabe las cosas que se hacen en oculto. ¿Cómo no? El ojo de Dios está ahí. Dice que el ojo de Dios está ante los buenos y ante los malos y está ante todo el tiempo. Él conoce las cosas, Él sabe todas las cosas. Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no reacciona Dios cuando están pasando cosas malas? Porque Dios está esperando, ¿verdad? A ver si esa persona se arrepiente. Porque a pesar de todo eso, el amor de Dios es tan grande. Entonces Dios está esperando si esa persona se arrepiente antes de darle disciplina o darle juicio. Porque sobre todo Dios es un Dios de amor. Amén. Pero aquí vemos que en oculto estas personas hicieron esto, creyendo que iban a engañar a Dios. Y ahí, ¿cuál fue el juicio de ellos? Perdieron la vida ambos. La mujer, ¿por qué no habló? A saber, pero las mujeres acá estamos destinadas a decir al caballero, a opinarle, eso que estás haciendo no te va a traer buenos resultados. Mira, hijo, esto te puede surgir mejor de esta manera. Tenemos derecho a opinar, tenemos derecho a hablar, a sugerir. Y el caballero pues es el que toma la decisión. Él es el que lleva la responsabilidad y el que también va a sufrir las consecuencias de sus propias decisiones. Pero como mujeres, como ayudas idóneas, tenemos derecho a opinar y a decir para poder evitar el dolor del caballero. El caballero que es inteligente, y perdóname que te voy a decir esto, el caballero que es inteligente sabe escuchar a la persona idónea que Dios le puso en su vida. Y te aseguro que de muchos dolores se te han sido evitados. Y te aseguro que de muchas malas consecuencias has sido librado por poner oído a la persona que Dios puso en tu vida como mujer. Porque las mujeres opinamos, eso está en nosotros. Esto Dios ya lo puso en nosotros, de ayudar, de querer venir. Si tú miras a una mujer en la casa, ahí está haciendo cualquier cosa, es la que pone el cuadro aquí, es la que pone allá, es la que está viendo que pone, donde pone el ramo de flores. Es que la mujer Dios la hizo así, ¿verdad? Dios nos hizo así, detallistas y de fijarnos en todo, hasta en los mínimos detalles muchas veces. Y por eso es que opinamos de esa manera y hablamos también mucho, ¿verdad? Pero así es, Dios nos hizo de esa manera. Entonces cuando nosotros sabemos escuchar, nos evitamos de todos esos problemas. Ahora pues Dios nos muestra aquí, el Espíritu Santo, otra característica que tiene, que no puede ser engañado, porque Él conoce todas las cosas. Es mejor venir ante Él y decirle, Señor, mira, perdóname por esto y esto y esto. Mira, Señor, incluso el Padre nuestro lo dice, Señor, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos y fallamos. O sea, no estamos diciendo que somos perfectos, sí fallamos, somos humanos, somos seres limitados y fallamos y a veces mucho, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos ante Dios y le decimos, Señor, perdóname, entendemos que realmente nosotros hemos fallado
Él ve con buenos ojos eso y nos perdona, ¿verdad? Y no llevamos esta situación que pasó aquí, que creyeron que podían engañar a Dios. No podemos engañar a Dios. Entonces ahora nos queda claro eso. Y aquí nos quedamos ahora con este estudio, ¿verdad? Nos quedamos con este estudio hasta este momento y ya mañana, pues Dios lo permite, continuamos, ¿verdad? Con otro tema más. Así que nos quedamos acá conociendo que el Espíritu Santo, más bien vemos las manifestaciones que tiene el Espíritu Santo en la vida de todo cristiano, ¿verdad? Entonces vemos cómo es que obramos, cómo es que obra acá y cómo es que nos da ese fuego en de nuestro ser, que no podemos evitar venir a hablar de lo que es el Evangelio. Cómo es que estas personas no se detuvieron a pesar de que los estaban amenazando, siguieron avanzando, siguieron cumpliendo el propósito de Dios. Y esto es lo que también Dios te anima a ti que estás dentro de un ministerio. Muchas veces nosotros nos sentimos desanimados por las circunstancias que pasan, muchas veces porque pasamos pruebas. Yo quiero decirte a ti que no eres hijo de Dios, o que si tal vez estás en una iglesia pero no eres un ministro de Dios, o sea, no estás a cargo de una iglesia, no eres un pastor, un evangelista, un profeta, o sea, no estás llamado al ministerio. Tú puedes llegar a la iglesia y puedes ver bien tranquilo a tu pastor que se para ahí tras de un púlpito a hablar del evangelio. Puedes ver a un evangelista gritando en las calles, que muchas veces les dicen estos que no tienen nada que hacer, que están gritando acá. ¿Cómo no? Sí, tenemos muchas cosas que hacer, nuestra familia, tenemos que venir o sea, hay tantas cosas que hacer. Hay gente que trabaja y hace espacio para ir a compartir el evangelio. Hay gente que tiene que atender a sus familias, pero guardan un espacio para ir a predicar y compartir el evangelio porque es una orden de Dios. Y somos personas que muchas veces hemos pasado momentos muy difíciles, momentos tremendos en nuestra vida, y puedes decir, bueno, ¿y por qué pasa eso? Porque nosotros somos los que tenemos que decirte a ti cómo poder seguir el camino correcto. No podemos hablar con autoridad si no conocemos de lo que estamos hablando. Amén. Nadie me puede venir a decir cómo es que se hace un arroz, ¿verdad? Si nunca ha hecho uno. Para alguien que me diga, mira, este es el punto exacto de cómo queda el arroz bien, tiene que haberlo hecho. Si no, no me lo puede venir a enseñar cómo se hace. Entonces así somos nosotros, los hijos de Dios, los que estamos llamados al ministerio. Somos personas que muchas veces estamos sonrientes ante ti, esta es nuestra verdad, estamos sonrientes ante ti, estamos fuertes, estamos dándote ánimos y todo, aunque en la noche después nos toque estar derramando lágrimas en nuestro cuarto, ¿verdad? Porque tal vez algo que nosotros estamos viviendo no ha sido resuelto, ¿verdad? Entonces, qué tremendo es esto. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque estamos viendo la vida de estos apóstoles que no se rindieron, y eso es lo que Dios te dice a ti ahora, ministro de Dios, pastor, evangelista, profeta. Los tiempos están difíciles y se van a poner peores. Amén. Los tiempos están difíciles y se van a poner peores, porque eso está escrito en la palabra de Dios. Me pregunto, ¿tú vas a ser como Juan, como Pedro? ¿O vas a ser de aquellos que te vas a ir a tu casa y te vas a cruzar de brazos y vas a dejar de hacer lo que Dios ha dicho que tienes que hacer de la manera que lo debes de hacer por algún problema que esté pasando en tu vida? ¿Cuánto es el amor que tú tienes para con Dios para decir, no, yo voy a seguir avanzando en lo que Dios ha requerido en mi vida que debo de hacer? Porque mi compromiso antes de con los hombres es con Dios. Como decía el apóstol Pablo, ¿a quién tengo que agradar? ¿A los hombres o al Dios que me llamó? Eso es lo que Dios te dice ahora a ti, porque no sé, siento que más de alguna persona me va a ver que está ahí trabajando para Dios, pero de repente nos pasan cosas que nos desmoralizan. Y entonces yo te digo, ¿a quién vas a seguir? ¿Vas a seguir cumpliendo la voluntad de Dios aunque los demás no te entiendan? ¿Aunque los demás te rechacen, como lo hicieron con Jesús? Nosotros tenemos la naturaleza de Jesús, por eso somos rechazados, somos ignorados y somos maltratados muchas veces. No es por nosotros, es por lo que andamos cargando, que es la presencia de Dios en nuestras vidas.
Yo me asustaría realmente si todo el mundo me exaltara y todo esto y porque no ando la presencia de Dios. Pues yo entiendo, he llegado al entendimiento de que todo lo que a mí me pasa es porque por el rechazo y todo lo que pueda surgir es porque la naturaleza de Jesús la ando cargando. Y lo mismo tiene que acontecer contigo, hijo de Dios, que predicas la palabra. Dios me está hablando ahorita esto, ya había terminado aquí, pero Dios me está hablando aquí. Dios me está hablando aquí, es que esto no solamente lo vamos a leer históricamente, es que tenemos que tener el ejemplo de estas personas. Llegaron hasta el final compartiendo la palabra de Dios, nunca se detuvieron a pesar de amenazas, a pesar de que les prohibían. Ellos seguían hablando, porque era más fuerte lo que estaba dentro de su corazón que lo que los demás podían decir. Yo me pregunto, ¿tú estás en la misma condición? Porque te quiero decir, no vamos para mejor, vamos para peor, y lo que está escrito en la Biblia que tú conoces, todo eso se va a cumplir. Entonces, hay que ser fuertes. Dios está contigo, Dios no te va a abandonar. Cuando tú eres fiel a Dios, Él te da las fuerzas. A nosotros aprendemos a caminar sin nuestras fuerzas porque llegamos a entender que a veces caminamos con las fuerzas de Dios en nosotros. Entonces Dios te va a favorecer, te va a fortalecer, te va a dar la sabiduría que necesitas. Cuando dice la Biblia, cuando estés falto de sabiduría, pídasela a Dios porque se la va a otorgar, ¿verdad? A veces no sabemos qué hacer, pero cuando venimos y ponemos nuestra confianza en Dios y nuestra voluntad de Dios, Él nos va orientando qué es lo que tenemos que hacer y todas las cosas cambian, ¿verdad? Cuando nosotros venimos y dejamos esa carga en las manos de aquel que puede resolver todas las cosas. Amén, que es nuestro Dios. Así que recuerda, tu hijo de Dios, ministro, evangelista, pastor, no estás solo donde quiera que estés, que a veces lloras en las noches. No estás solo, no estás abandonado. No sé qué difícil lo que puede estar cruzando, pero Dios me tiene hablándote esto. No sé qué tan difícil es lo que puede estar cruzando, pero quiero decirte que para Dios no hay nada imposible. El enemigo puede cerrarte las puertas, pero Dios va a retumbar esas puertas. Dios va a derribar esas puertas. Porque si legítimamente tú estás destinado a cruzar por algún lugar y la puerta te la han cerrado, Dios va a derrumbar esas puertas. Amén. Dios va a favorecer a sus hijos que cada día luchan por hacer lo correcto. Como dice la palabra de Dios, que el que quiera seguirle, que tome su cruz cada día y le siga. Aquellos que realmente tenemos una vida cristiana, como es el título que está ahí, que somos aquellos que cada día nos vamos buscando la voluntad de Dios, vamos delimitándonos nosotros de querer hacer nuestra propia voluntad para hacer la voluntad perfecta de Dios en el momento que Él lo requiere, como Él lo quiere. Así es como nosotros venimos y hacemos las cosas, obedeciendo a Dios en el momento y la manera como Él decide que deben de ser las cosas en nuestras vidas. Entonces ahora recuerda, si alguien necesitaba esta palabra, pues aquí está. Dios está viendo tu caso. Dios está viendo tu caso. No estás solo, Dios está contigo, Dios va a obrar a tu favor, Dios va a mover las piezas que tenga que mover para cumplir lo que Él te ha dicho. No sé para quién es esto, pero yo lo estoy diciendo. Dios tiene que mover las piezas, si es necesario va a mover las piezas de todo lo que tenga que hacer para poderte responder o para poder hacer realidad lo que Él te ha dicho. Así que ahora tómalo en cuenta, toma estas palabras, hijo de Dios, que has dedicado tu vida al ministerio, que te has dedicado a Él y ante todas las circunstancias que hayas vivido y estás viviendo algo difícil ahora, Dios va a ayudarte a salir de esa situación. Amén. Así que esta es la palabra de Dios para este día, ¿verdad? Así que vamos a orar ahorita para que sea Dios, pues, que esta palabra no se pierda y que siempre nos siga dirigiendo. Así que acompáñame. Gracias por estar ahí y por haberte quedado hasta el final de este video. Oremos. Bendito Señor, gracias. Hemos entendido lo que es la vida cristiana y hemos hablado nada más unos pequeños puntos de lo inmenso que es lo que es la vida cristiana y lo que es tenerte a ti en nuestra vida, Señor. Que eso es lo más importante, tenerte a ti en nuestras vidas. Así que ahora, mi Dios, te agradecemos por este mensaje que nos has dado, por las palabras que has traído a nuestras vidas.
Te ruego, mi Dios, que seas tú guardando y bendiciendo a cada persona que ha escuchado mi voz, aquellos que están ahorita pasando una circunstancia difícil, que solamente tú sabes qué es lo que están pasando. Tu Espíritu Santo estás en cualquier lugar, tú eres un Dios omnipresente, estás en todos lugares. Entonces ahora mismo tú sabes qué es lo que está pasando con tus hijos, qué es lo que está pasando con aquella persona que está ahorita arrepentida y que realmente está esperando una oportunidad tuya, está deseando una oportunidad tuya. Así que, Señor, en este momento yo los pongo en tus manos. Tú sabes y conoces bien el caso de cada uno de tus hijos. Sé tú dando fuerza, sé tú resolviendo problemas, sé tú dándoles, o sea, tú otorgándoles aquella circunstancia difícil que se vuelva a su favor, Señor. Tú que conoces los corazones, tú que sabes lo que hay en los pensamientos de cada persona en este momento. Yo te pongo en tus manos aquel que está afligido, que está llorando, que está lamentándose, que ahorita está triste, llorando. Y ahora te lo pongo en tus manos, Señor, sé tú obrando, tú conoces perfectamente quién es. Pero yo te lo pongo en tus manos, sé tú trayendo consuelo, sé tú trayendo dirección en sus pensamientos, sé tú ordenando sus pensamientos, sé tú dirigiéndole en la decisión que debe de tomar, Señor, esa persona que tiene que tomar una decisión importante. Sé tú haciendo esto ahora mismo, ayudándole, tendiéndole su mano para rescatarlo del lugar donde está y de esa preocupación, de esa aflicción que esa persona tiene ahora. En tus manos te lo pongo ahora en el nombre de Jesús. Y hacia cada una de las personas que han escuchado. Bendice cada familia aquí representada, Señor. Bendice su salida, su entrada, sus trabajos. Bendice a aquellos que andan trabajando. Protégelos y guárdalos en sus trabajos, Señor. Así como han salido de sus casas, permíteles regresar de nuevo a sus casas después de trabajar, Señor. Sé tú guardándoles en el camino. Aparta todo obstáculo, toda tentación, todo problema que pueda venir a servir de tropiezo en sus vidas, Señor. Y solventa en sus casas cada una de esas necesidades que ellos tienen, de alimentación, de vestuario, lo que ellos necesitan. Los que necesitan un trabajo, abre puertas de oportunidades, Señor, para aquellos que necesitan un trabajo para solventar sus necesidades básicas. Gracias, bendito Señor, en tus manos los ponemos ahora estas peticiones y sé que tú, Señor, vas a obrar de acuerdo a tu voluntad. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí, ¿verdad? Te mando muchos abrazos a donde estés, que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y nos seguimos viendo el día de mañana, si Dios lo permite, con el siguiente tema. Muchas gracias, hasta mañana, si Dios lo permite. Bendiciones.